Estamos acá en Selectos en Morovis. Estoy ahora en compañía del doctor José Guillermo Torres Meléndez. Buenos días, doctor. Buenos días, el público que escucha. Doctor, tengo aquí un libro, Nacionalismo Cultural. Estábamos usted y yo hablando fuera del aire, pues sobre lo que esto representa en la práctica espontánea y cómo a la hora de que la gente determine por quién votar, no necesariamente se traduce ahí. Pero antes de llegar a eso, usted me estaba diciendo que usted tenía una práctica pues normal y que le dio con estudiar historia, hacer un doctorado. Sí, y esto de los santos pues comienza desde que yo era niño. Trabajaba aquí en un colmado que tenía mi abuelo y yo le ayudaba en las compras. Cuando voy a la basura un día encontré un Cristo tallado en madera que lo habían botado porque tenía polilla. Era en los años 60, vino el modernismo, empezamos a tumbar los edificios históricos, las iglesias, y ya estos santos antiguos pues era cuestión de jibarería, porque entonces venían unos santos tallados en yeso, mucho más bonitos. También los emigrantes cubanos y árabes iban por las tiendas, por las casas, dando los santos en layaway. Así que esos santos como que pasaron a un lado. Yo guardé al Cristo por motivos religiosos, porque yo era un niño, pero al ir a la universidad, el maestro de humanidades me dijo, ¿qué te gusta a ti? Yo, bueno, me gustan los santos de palo. Y me mandó entonces a entrevistar a don Celestino Avilés Meléndez cuando yo tenía 20 años. Así que lo entrevisté, compré el segundo santo. Y Celestino era tallador de santos. Celestino Avilés es un orocobeño que nació en el barrio La Guaira, en Orocovis, y es un tallador de santos y se ha convertido en una figura paradigmática en el arte de la talla de santos, porque gracias a él se formó un avivamiento en el arte de la talla de santos, porque ya estaba a punto de desaparecer en los años 80. Así que él se inventa el Encuentro Nacional de Santeros, donde él convoca a los talladores de santos de Puerto Rico a que se reunieran en los predios de su pueblo. Cuando usted entra a Orocovis, frente al correo, allí hay un pequeño museo, que es un museo de zinc y madera. O sea que aunque es un museo modesto, cumple las funciones de un museo. Vamos a un museo a educarnos, a entretenernos, y él estableció ese museo con sus propios fondos, con la idea de infundir al pueblo un nacionalismo de tipo cultural. Qué bien. ¿Y cómo usted define eso, ese nacionalismo cultural? Pues ese nacionalismo cultural es la manera de difundir el amor patrio, básicamente a través de los símbolos, especialmente la bandera. La bandera puertorriqueña es la que nos une. Fíjate que cuando gana Tito Trinidad, Mónica Puy, todos nos unimos detrás de esa bandera. Es el símbolo icónico, yo diría más importante de Puerto Rico. Y todo comenzó en la época del 50, cuando Luis Muñoz Marín institucionaliza la cultura. Hice la educación a la comunidad, las bibliotecas rodantes, la biblioteca, el Festival Casals, toda esa institucionalización de la cultura que empezó con Muñoz Marín para alejarse un poco del nacionalismo de Albizu. Y entonces pues él desarrolla ese nacionalismo que los estudiosos han conocido como el sexenio de la puertorriqueñidad, porque fue del 54 al 59 que Muñoz establece toda esa serie de actividades culturales para infundir el amor patrio. Entonces Celestino, de cierta manera, también utilizó el nacionalismo cultural. Él fue candidato a alcalde por el Partido Socialista en las elecciones de 1976. Luego él abandona la parte política y a través de un museo le infunde el amor patrio y de una serie de actividades que se celebran en ese Encuentro Nacional de Santeros. Por ejemplo, él utilizaba a los niños, que se conoce como el proceso de enculturación, porque siempre cuando hacemos actividades así que somos niños, siempre las recordamos. Y él pasaba la bandera de Puerto Rico debidamente doblada y con el respeto que la bandera merece, y la pasaban hasta llegar al tope del árbol de mango. Luego en ese tope se instalaba la bandera puertorriqueña, y este árbol de mango pues es muy conocido en Orocovis. Ese es el árbol que ocupa la portada de su libro. Sí, ese es el árbol que exactamente. Y inclusive el equipo de deportistas se llamaban el Centinela en honor a ese árbol. Doctor, ¿existe en Puerto Rico un apego a la cultura?
Yo pienso que sí, y que la cultura es lo que nos va a salvar, porque la cultura es lo que nos une, porque ahí no estamos hablando de nada político. Ahora mismo yo estoy publicando en Facebook algunos artículos sobre la historia de Morovis y ha tenido muy buena aceptación porque pues nos dice de dónde venimos, para saber para dónde vamos, porque la historia de los pueblos muchos se ha quedado muy oculta. Y el tipo de historia cultural que yo estoy escribiendo, así mismo se llama, historia cultural, que no es la historia desde el poder, porque hay otro tipo de historia que se hace buscando en los documentos y los gobernantes escriben lo que ellos quieren que se sepa, mientras que cuando entrevisto a las personas del pueblo, ellos se abren y me dicen verdaderamente cómo sucedieron las cosas. Además, un tipo de cultura un poco más, mucho más interesante. Hablando, utilizando la misma palabra interesante, son por lo menos eventos deportivos muy particulares o extraordinarios los que hacen que aquí ocurran eventos de cohesión impresionantes o sin precedentes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando lo de Clemente, que todo el mundo en Facebook, en las redes, las camisetas, todo el mundo tenía el 21. Eso es nacionalismo cultural. Y fíjense que muy estratégicamente el candidato licenciado Pierluisi tiene uno de los anuncios más bonitos que yo he visto, el que está la borinqueña. Fíjense cómo él está apelando ahí al nacionalismo cultural, está apelando al corazón. Pero eso no se traduce a la hora de la gente votar. No. ¿Por qué? Bueno, porque... Otra vez interesante, ¿por qué no? Bueno, es todo un esquema de las colonias, ¿verdad? Con los cupones, los mantienen y todo está orquestado de cierta manera y eso a la larga va cambiando la mentalidad de las personas. Cuando se pone en juego tu comida, pues entonces ya tú lo piensas. Y de cierta manera pues ya uno está predestinado. Y como empezamos, que mi interés por la historia, pues porque yo aprendí que Colón vino en unos barcos, pero de ahí para allá yo nunca aprendí de Pedro Albizu Campos en la escuela, ni de cosas importantes en historia. Yo apenas cogí un semestre de historia de Puerto Rico y un semestre de historia de Estados Unidos. Yo no sé cómo se enseña hoy la historia en los grados primarios, pero hay muchas maneras de ver las cosas hoy en contraste con como nos las enseñaron ayer. Definitivamente. Porque, por ejemplo, esa mención que usted hace de Colón, hay gente que, bueno, hoy en Estados Unidos han tumbado todas esas etapas a la luz de lo que ha ocurrido. Así es. Y a mí me enseñaron que Colón era una especie de monjita de la caridad que vino aquí a evangelizar y bendito, digo, eso es lo que uno aprende en los grados primarios, pero entonces cuando uno llega a la universidad y empieza a abrir los ojos, son otras cosas. Y la verdad es que es cierto, en la escuela nunca hacían el énfasis que debieron haber hecho, a pesar de que aquí hay un montón de escuelas que se llaman Pedro Albizu Campos. Nunca hacen énfasis en esa figura ni en lo que representó, que puede uno estar a favor o en contra de sus formas, ¿no? Claro. Pero uno tiene que por lo menos estudiarlo. Bueno, Pedro Albizu Campos junto a Luis Muñoz Marín fueron las figuras políticas más importantes del siglo XX. También como esto de los santos, o sea, yo lo veo como un interés cultural, porque estos fueron nuestros primeros escultores, que sin tener estudios académicos, hacían estas figuras en los campos para llenar una necesidad espiritual del pueblo puertorriqueño. Como todas las culturas tienen íconos para comunicarse espiritualmente, y nuestros salvadores también tenían estas esculturas. Estas esculturas no estaban para adornar las casas, estaban en un nicho, en las cunas de pizza, para orarle. Si estabas en un campo, una mujer pariendo en el barrio Vaga de Morovis, en 1920, sin médico, sin carretera, ¿a quién ibas a recurrir? Pues a San Ramón, que es el médico del pacto, San Antonio para los asuntos perdidos, ¿verdad? Cuando te pierde algo, o dolores de cabeza para buscar novia o novio,
cada santo tenía Eso yo no lo sabía. el merengue, tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no me busca novia, a nadie le interesa. Palo, 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 palito, palo, ¡Ea, diablo! Yo no oía eso hace tiempo. Sí, hace tiempo. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no le busca novio, a nadie le interesa. Y hasta que San Antonio no te consiguiera el novio, pues la novia no lo ponía en derecho. Qué cool. Oiga, aquella persona que nos esté escuchando y que quiera ver alguna colección de tallas de santos, ¿dónde puede encontrarla? ¿Dónde puede ir? Pues qué bueno que lo traes porque tengo una colección como de 400 tallas antiguas. ¿Sí? Y ahora hemos comprado un local en la avenida Ponce de León y establecimos una corporación sin fines de lucro que ya está aprobada por el Departamento de Hacienda y por el IRS. Y allí vamos a establecer un museo en la 1673 de la avenida Ponce de León, cerca de la tienda Leonardo por allí. Allí van a estar las tallas, va a ser un servicio a la comunidad marginada de San Mateo y en unión a la Universidad del Sagrado Corazón, que tiene un proyecto que se llama Nuestro Barrio, cuyo propósito es sacar la universidad fuera. Comunidad Marginada San Mateo. Sí, donde está la iglesia San Mateo. Ok. Cuando subes por el Hospital de Niños San Jorge, la iglesia San Mateo, toda aquella área, es una comunidad marginada, viven muchos inmigrantes y necesitan muchos servicios. Y hacia eso va destinado ese museo. No solamente exhibir tallas de santos, sino organizar actividades culturales en bien de la comunidad. ¿Y cuándo va a estar disponible? O sea, ¿cuándo usted espera poder recibir ya, abrirlo? Bueno, como usted sabe, la pandemia ha atrasado todo, pero esperamos que para octubre o noviembre del año próximo ya se pueda abrir. Qué bien. ¿Y el libro de nacionalismo cultural dónde se consigue? Se consigue en Amazon, en Kindle, en la librería mágica Norberto González. Perfecto. Y en el laberinto, en el Viejo San Juan. Bueno, pues doctor, le agradezco que haya cambiado el tono de las entrevistas esta mañana aquí. Y que me hayas contado cosas que yo no sabía. Qué bueno, pues de eso se trata. Me gustaría ir a ver un día ese palo de mango. ¿Cómo no? A un María le tumbó bastante las ramas, pero todavía queda algo por allí. Muchas gracias. Gracias a usted. Cómo no, cómo no. Bien amigos, son las 11:50 de la mañana. Hoy estuvimos acá en Selectos en Morovis. Edwin, gracias. Éxito en el supermercado, que tengan unas espectaculares ventas navideñas y de Acción de Gracias.